Entonces hicieron todo el edificio con ventanales abiertos porque pensaban que era tropical el clima. No sé si vieron que en la plaza de enfrente hay palmeritas. Claro, corría una ventolina que la gente se congelaba. Todo el primer piso es con ventanales abiertos. Y te congelabas en esos pasillos gélidos. Este, creo que no los recubrieron nunca, que quedaron así. Te seguís congelando, ¿no? Y además, no solamente nos trajimos esos valores impuestos, sino también, por ejemplo, que en ese edificio deben saber, tienen un edificio que es un ascensor solo para los ministros de la Corte. ¿Saben eso? ¿No sabían? Vos entrás y tenés un ascensor que dice solo para los ministros de la Corte, ni siquiera sus esclavos, porque vieron que ellos tienen esclavos y esclavas. Eufemísticamente lo llaman secretarios. Son esclavos. El ministro dice esclavo y el esclavo llega. Y al lado hay un ascensor que dice para el populacho. No dice para el populacho, pero es lo que se entiende. Y tenés una cola infinita, porque el ascensor es que es un vejestorio, entran, no sé, 5 personas, 8, ahora por COVID 2 o una. Y tenés una cola infinita al cielo con un ascensorista que te dice hasta cuántos entran y en cuántos no entran. Todavía tienen ascensorista. La gente es incapaz de abrir y cerrar una puerta. Ni para eso vamos a organizar. Este. Y sigue siendo así. Pero si ustedes se acuerdan, en la sede, por ejemplo, Mientras voy a poner presente a los dos que me faltaba poner presente. Eh, si ustedes se acuerdan, en la sede de la calle Perón, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? La sede de la calle Perón. Juan Domingo. ¿Estaba en Perón o en Sarmiento? ¿Dónde estaba la sede? En Perón. En Perón. Vos entrabas, había un guardia de seguridad, ¿se acuerdan cómo era el guardia de seguridad? Pobre, ¿qué están haciendo? Oh, yo siempre lo saludaba. Había un bar al fondo que un señor hacía un café con leche que realmente era pestoso, pero yo se lo tomaba igual porque me daba pena. Eh, ¿Lo conocen? ¿Se acuerdan de ese señor mayor o no? Yo no llegué a ir a la sede ahí. Ah, Yo llegué, pero ahí la cantina estaba cerrada cuando arrancamos ya nosotros. estaba Algunas cerrada. veces. Oh. Entonces, bueno, y a la derecha entrabas como a lo que sería la antigua casa, que ahora eran las escaleras que te llevaban, te conducen a las aulas. Y antes de entrar a la escalera tenías un ascensor. Ricardo se acuerda, ¿o no? Y el ascensor tiene un cartelito, a ver quién se acuerda que decía el cartelito. Prohibido alumnos. Solo para profesores. Los alumnos absténganse de subir este ascensor. Casi calcando, digamos, el precepto del Palacio de Justicia, ¿no es cierto? Solo para los ministros de la Corte. O sea, yo tenía el privilegio de poder subir en ascensor porque era el profesor. Un día me la agarré con ese cartel, creo que la clase la di solo de ese cartel. Tuve 1 hora y media hablando de ese cartel y bueno, las imposiciones, el disciplinamiento. Y yo decía, una sociedad que se organiza en base a la solidaridad, vamos a decir Lenin, a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades. ¿La conocen esa de Lenin? ¿No? Bueno, Franco dice sí, Marcos dice no. Esa es una clásica de Lenin, dice. A cada cual según sus necesidades, de cada cual según sus posibilidades. ¿Eh? Eso es una sociedad solidaria, vamos a decir, o comunitaria o comunista. ¿El ascensor para quién tendría que ser? Para la gente que tiene problemas de movilidad, no para los profesores. Aparte yo estaba ágil, atlético, me sentía Clark Kent, no sé, o, o qué sé yo, Pedro Bello si quieren. ¿Lo conocen a Pedro Bello? ¿El de los autos locos? ¿Quién veía los autos locos? Hernán y yo. Penélope Glamour, ¿no? El número 5 era. Pedro Bello, los enanos, los hermanos Macana, Pierno de Oyuna, clásicos. Bueno, una cosa me lleva a la otra sin parar. En una hilación de temas
sin sentido. ¿Cuánto tiempo puedo estar así? Yo me di cuenta que casi que, porque estoy de continuado, ¿no? Arranqué el lunes, ya es jueves, me falta viernes, di clases todos los días de todos temas diferentes, y me di cuenta que la primera media hora hablo pelotudeces, sin parar, de corrido, de los temas más insólitos. Todo a partir de lo que veo, por ejemplo, no sé, en el caso de Franco una alacena, en el caso de Marcos un cuadro y de Hernán también. Vi el gato que se movía por... Ah, Ricardo, ahora que te veo me acuerdo, escucha, esto es importante. Me llegó un mail de la facultad con actas de examen. Yo les conté, no les conté que tengo que evaluarlos. Entonces yo puse una fecha de examen que no sé cuándo es, pero bueno, ahí está. Entonces me llegaron las actas que yo tengo que completar con las notas. Ahora veo qué hago. Y la de Ricardo, tenés que ir a hablar a la secretaría. Ese es el mensaje. Puede ser porque no pagué, seguramente. Qué bárbaro. Eso, mira, eso me lo hicieron a mí un día. Yo me acuerdo que llegué a la escuela, a la primaria. Entonces me agarra la del comedor. No, Pochi, la de la entrada. Todos me tenían junado. ¿Sí? Junado se dice cuando te tienen y Pochi me dice: mirá que si no pagas, si tu papá no paga la cuota, no entras. Así. Yo ya no me ponía mal, digamos, no es que me sentí, uy, soy menos porque mi papá no paga, era la crisis. Y una vuelta me acuerdo que me agarra Susana, la del comedor, que tampoco pagaba el comedor, estaba en crisis con la cuota. Pero encima cuando tenés 7 8, ¿qué puedes hacer? Nada, o sea, yo estoy viniendo a la escuela, en todo caso, yo qué tendría que haberle dicho, usted me puede estar causando un daño psicológico severo, irreversible y voy a necesitar asistencia que van a tener que pagar ustedes, se van a ser responsables, pero no. Yo me hice cargo y le dije, papi, mirá que si no pagás no entro. Uno entiende que nace con la crisis y se hace en la crisis. Y me acuerdo que Susana un día le dije a mi papá, papá, no voy a comer en el comedor. Textuales palabras. Me hizo un cheque de 20 pesos. Y se lo llevé y Susana se lo di, me acuerdo. Y ella me sonrió como nunca la había visto en su vida. Por ese cheque de 20 pesos que me permitía comer no sé cuánto tiempo en el comedor. Y lo hacen para estigmatizarte, ¿viste? Porque te mandan. Este es el acta del alumno que no puede rendir, no por Sonia, sino por ley. Así funciona la facultad. Que vaya a hablar a secretaría y uno entra cabizbajo. ¿Por qué? Porque es deudor. Y el deudor lo miran mal, ¿vieron? Todo eso que se genera respecto de la deuda. Hay un autor que se llama Lazarato, ¿lo conocen? Con doble Z. No lo conocen, ¿no? Qué bárbaro. Miren, se lo voy a mostrar. Muy bueno. Si igual tenemos tiempo, que hace un ensayito, la verdad que bellísimo, que se llama, Mauricio se llama, es homónimo del expresidente. ¿Ah? Mauricio Lazarato. ¿Mauricio se llama? Miren, vamos a la Universidad del Salvador, ¿son ustedes? Sí. ¿De quién es este cuadro que ven acá? Es un fragmento, ¿lo ven? A ver quién adivina. Kandinsky. O sea, línea y punto sobre el plano. Va. Bien, Ricardo. Punto para Ricardo. No puede rendir, pero le pongo un punto por eso. Y entonces, acá tienen penetración de información. Tantas cosas tengo para decir. No, defender, ta. Mauricio Lazarato, en 2010, La fábrica del hombre endeudado, ensayo sobre la condición neoliberal. ¿Acá lo ven? Este ensayito no tiene desperdicio, donde nos cuenta, haciendo un recorrido que va, ahí lo ven, que va desde los primeros días hasta ahora, sobre el tema de honrar la deuda y cómo el neoliberalismo, más que fabricar capital y trabajo, fabrica acreedores y deudores. Cada vez somos más deudores del Estado, de los, no se lee ahí, y en general de las empresas, ¿ven?
Y bueno, va haciendo una especie de lo que sería genealogía. Aprender la deuda como fundamento de lo social, la fabricación de la deuda. Bueno, está. Deuda y subjetividad del aporte de Nietzsche, los dos Marx, Deleuze y Guattari, pequeña historia de la deuda. La verdad que es bellísimo. Foucault y el nacimiento del neoliberalismo. Esto está en seguridad, población y territorio, y en el nacimiento de la biopolítica. Bueno, listo. Termine con esto. Dejo de compartir. Y esto, por lo que le pasó a Ricardo, de que tiene que ir a pagar a secretaría una cuota y se terminó. Ricardo, así te puedo poner una nota digna de la persona que sos. Yo, ¿saben que quisiera hacer más que poner una nota? Hacer una ficha, como si fuese una especie de una ficha clínica. Porque una nota no nos habla de uno. Una nota es lo más arbitrario que puede haber. Aparte es muy categórico, es un número. ¿Yo puedo en un número decir todo lo que quiero decir de una persona? No, es imposible. Aparte la tengo que evaluar solo en un único aspecto o resumir en un número de manera arbitraria una cantidad ilimitada de aspectos. La participación, el compromiso, la lectura, la reflexión, ¿correcto? Y yo no podría tener una nota para cada uno de esos ítems y hacer una ficha clínica. Esta alumna reflexiona, se compromete, participa, qué sé yo. Eh, como cuando vas al jardín. Ustedes saben cómo es en el jardín, que te daban un informe, que eran copiar y pegar y cambiaban los nombres. Carlitos viene a la clase acompañado de su mamá y su papá. Oh, ya se sabe. A veces solo con su mamá, a veces solo con su papá. Si es una escuela muy rica, viene con la señora que lo cuida, vamos a decir la esclava. Está bien, doméstica, está bien. Le cuesta integrarse a la mañana, pero después de un rato, cuando ya le quiso robar un juguete a uno, mordió al de al lado, se hizo pis encima, se integra. Todo eso te lo van poniendo en el informe, ¿vieron? Entonces no te llega un número. Para el padre es más fácil un número, la verdad. ¿Cómo te fue? 8, muy bien, nene. 5, un desastre. Y claro, ahí viene la injusticia, ¿no? Pero o el clásico, todos tuvieron 5, no me importa. Mal de muchos, consuelo de tontos. No, pero te juro, nadie aprueba, me importa tres pepinos, yo solamente miro tu nota. Y no te pueden explicar dentro de esa nota cómo se compone. Bueno, a todo esto les tengo que poner una nota. Empecemos la clase. Lunes, ¿qué pasó el lunes? Vamos a ubicarnos, tiempo y espacio. Lunes, ¿a quién le di clase el lunes? Ah, sí, a los de Derecho, de la Facultad de Derecho. Son... Igual, ¿saben lo que me pasó con uno? Me manda un mensaje al día siguiente y me pone así. Miren, me pone, miren lo que me pone. No le contesté porque, ¿qué le voy a contestar? Pero es como el aplauso para el artista, ¿no? Esperen, F, me puso, no, este no, este. Ven, acá yo les mando la clase del lunes, el encuentro de hoy y en azul los próximos. Ahí está, y me pone Osvaldo. Es tremendo que cuando veo las clases por segunda vez encuentro bastante más profundidad que la primera. ¿Eh? ¿Qué tal, Osvaldo? Grosso, ¿no? Se ve que estuvo prestando atención y en la clase, claro, tantas boludeces que decís. Y sí, pasa. Es como ver una película dos veces. Y ahí hablamos de qué cosa. Hablamos de Napoleón, 1805, hasta 1815. La clase fue en realidad 1805-1830, hasta Felipe. ¿Lo conocen a Felipe? ¿No? La monarquía de julio de 1830. Mm. Fue un primer gobierno de consenso importante, anticipando la que se venía en el 48. Recuerdos de la revolución de 1848 que lo tengo acá. Y trabajábamos los nacionalismos, aparece Hegel, importantísimo.
Esta semana estuve toda la semana con Hegel, salvo el martes, que hicimos un parate. ¿Por qué? Porque vino la amiga Hannah Arendt, de la cual hablamos el martes a la noche. Y estuvo bien, nos metimos de vuelta en el juicio de Eichmann, ¿correcto? La condición humana. ¿Conocen a Hannah Arendt? Sí, dice Delfina. Las dos Delfinas dicen sí. Hernán también. Bueno. Miércoles. Ya nos fuimos directo a Marx. Estamos con Marx. ¿Se cumplió el aniversario de quién? ¿De Hannah? ¿De Hannah haciendo qué? No, no, de la operación con Ah, Eichmann. con razón, porque ¿qué me encontré? Miren, ¿qué me encontré el miércoles? Exactamente el 11, el martes, tenés razón. Un tuit de uno que hablaba de Eichmann. Digo, ¿qué pasó? Viste que te perdés de las noticias. Y decía, bueno, y bueno, no lo voy a mostrar, tiré un concepto de Hannah Arendt que es el de la banalidad del mal, ¿no es cierto? Cuando alguien parece totalmente intrascendente, le dicen, vos sos una persona malvada, porque con tu silencio sos malvada, le dicen, con tu complicidad, ¿no? Eso es la banalidad del mal. Y claro, ahora entiendo, fue por un aniversario. Gracias, Hernán. Pensé que había pasado algo y no sabía con qué estaba relacionado ese tweet. Bueno, y estuvimos, ¿y qué adquirí? Que se llama Antología de Marx. Muy bueno. Horacio Tarcus, ¿lo conocen, Horacio Tarcus? Las Lo primeras leímos el año pasado, la antología la leímos el año pasado yo ya, en sistemática. ajá, ya tengo todos estos textos, en realidad, tal vez apuntados, leídos, pero lo que está bueno es la introducción, porque analiza cada uno de los textos y los contextualiza. Muy bueno, estoy contento. Pero en la semana me llegó este. Este es una novela cortita sobre la vida de Castelli. Estoy con esto. Hay una película de ese libro que está muy buena, que la revolución Así. es un sueño eterno. Ah, no sabía. Está muy Bueno, buena. pero ahora voy a terminar con esto. Este, aparte un retrato del momento, espeluznante. Bueno, y ahora llegamos entonces, ahora sí, siendo 8:30, enciendo los motores para escucharlo mejor. Ah, no, ese es apago el motor, acá encendemos. Y nos ponemos con la clase. Estábamos con control de constitucionalidad. ¿Qué les pedí que hicieran? Traer una nota para analizar en clase. Claro, pero la nota es sobre que una nota cualquiera. Mira, encontré una que esta habla de arreglos florales. Ah, está buena, está buena. Por ejemplo, la ex de, no la ex de Macri, la ex primera dama, ¿no? ¿Cómo se llama? Me olvidé el nombre. Bueno, Aguada, Aguada, ahí está. unas Juliana notas Aguada, sobre ahí está. cómo se viste. Sí, no, peor. Oía uno que era Juliana Aguada se anticipó y armó la noche de Navidad, creo que era. Entonces salió una catarata de tweets. Se anticipó y ya armó la de Nochebuena, todas, la de fin de año, la- todos los eventos que venían posteriores y de todas las boludeces. Bueno, no era una nota de Juliana Aguada, era una nota periodística que hablara sobre qué tema. Sí, Hernán lo dice, pero con mímica. No, sobre Sobre- control. Claro, pero la nota dice arriba, título. Inconstitucionalidad, por lo general, ¿no? Control de constitucionalidad. No, no dice. No, No. no. ¿Qué dice la nota? A ver, bueno, y la idea era que identificáramos en cada una, a ver si son capaces, los actores, las legitimidades. Sé que todo esto no lo desarrollamos en profundidad, pero bueno, vamos a hacerlo ahora. ¿Quién contra quién? ¿Cuál es el objeto de la causa? ¿Qué tribunal lo recibió? A ver si podemos a partir de la nota dilucidar más o menos qué pasó. ¿Mm? Y cuáles serían los efectos. Y entonces entenderlo desde su plano más jurídico, vamos a llamarlo así, pero al mismo tiempo advertir cuáles son las tensiones y las relaciones de fuerza que ponen en movimiento este mecanismo que se llama de control. Pero que es una excusa, ¿no?
Bueno, a ver, yo puedo, pero también quiero darles la palabra. El pueblo tiene en este momento la palabra. ¿Quién quiere empezar con su nota? Está bien, bien, Marcos, porque yo ya veía que estaban todos ahí como apichonándose, casi yéndose. Alguien apaga la cámara y bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, Marcos va y todo esto quiero que sepan que es sin preparación previa. La única que mandó la nota fue Delfina, que la miré ahí sí rápido y ya. Dale, Marcos. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Yo encontré dos notas y hoy de la mañana las abrí y encontré que una era de Uruguay, me di cuenta. Muy bueno, Eh, ¿eh? El Google te anda llevando por cualquier lado. sí, no decía en ningún lado, me di cuenta por el link, porque decía Pero, .com.uy. pero pregunta que te hago. A Sí, Marcos y en realidad a todos. Mire, la primera pregunta que voy a hacer. ¿Cómo empezaron la búsqueda? yo personalmente empecé buscando en diarios y en Clarín, en Página 12, en el Tiempo Argentino, y como no encontraba mucho, eh, en Google Noticias empecé a poner constitución, anticonstitucional, Claro. constitucional. Yo puse Yo declara, puse inconstitucional. se declara inconstitucional o declaró Claro. inconstitucional. Fueron al Según. punto directamente. ¿Alguien encontró una nota sin buscar constitucional, sino bordeándolo y hablando de otra cosa o no? Podrían haber puesto juez. No hacía falta que pongan inconstitucional, ¿no? Podrían haber puesto primera instancia. O podrían haber puesto corte. ¿O no? Yo puse fallo de la corte. ¿Va? Ahí está. Pero sepan que pueden buscar por primera instancia, porque ¿quién es el control? Cualquier juez hace el control, no solamente la corte, ¿correcto? Sí, eso está claro, ¿no? Bueno, Puede dale, cualquier Marcos. instante. Entonces, ¿qué encontraste? Una de Uruguay y una de acá. Ahí la mandó. Ah, de M750. La vamos a poner, la vamos a compartir. ¿Quieren que la comparta o ustedes la pueden ver también? La dejo acá. La pongo acá al costado. Los veo yo a ustedes, pero al mismo tiempo vemos la nota. ¿Correcto? Migraciones. No. Todos ahora te ofrecen recibir notificaciones. No quiero más notificaciones, todo el día notificaciones. Oh, Sí, ahora Clarín no te deja ver las noticias. Por ejemplo, tenés que está bien, que suscribirte. se pudran en el infierno. Que hagan lo que quieran. Migraciones apelará a un fallo que declaró inconstitucional el cierre de fronteras. Bueno, a ver, ¿qué pasó acá? Básicamente hay un señor cuya novia está en Brasil y quería Sí. cruzar a Brasil desde Corrientes y no podía por el cierre de fronteras. Entonces la Cámara Federal de Corrientes, no sé si es la primera o la segunda instancia, declaró el decreto que prohibía la circulación por fronteras inconstitucional y nuestro querido amigo pasó a Brasil. Bueno, Y entonces, Migraciones Argentina dice que va a apelar a segunda instancia o tercera. veamos, ¿quiénes La, son las partes? ¿Cómo? ¿Quiénes son las partes? ¿Quiénes son las partes? Significa quiénes son, quién contra quién en el marco, escuchen esto, en el marco de una causa. Eso es muy importante, ¿eh? ¿Quién contra quién en el marco de una causa? Sería el correntino contra el Estado Nacional, ¿El correntino ¿verdad? quién? ¿El tribunal correntino? No, el muchacho correntino que se fue Ah, el a... muchacho correntino. No, no dice el Co- nombre de la noticia. ¿Contra quién, perdón? ¿Contra Migraciones o contra el Estado Nacional? Contra migraciones, que es parte del Estado Nacional, pero como el Estado, miren, tiene muchas dependencias y es una estructura muy grande, los actores, cuando el Estado es parte, están individualizados, por ejemplo, Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, Secretaría de no sé qué, AFIP. ¿Por qué? Porque en realidad es contra el organismo que, escuchen, que dicta el reglamento
que está cuestionado. Entonces, si el reglamento cuestionado fue dictado por Migraciones, que supongo que depende del Ministerio del Interior, es contra esa dependencia para individualizarlo. Por la resolución, el acto, el papel, que genera de alguna manera una limitación o el menoscabo de algún derecho. ¿Cuál en este caso? Profe, pero ahí, por ejemplo, suponete que es es parte de una decisión presidencial que se ejecuta por medio del Ministerio del Exterior o del Interior, no sé, y en ese caso en migraciones. Digamos, se va contra quien hace efectiva esa norma, digamos, que en este caso es migraciones. Va contra todos. Va a pensar Migraciones al principio y después va a decir y otros. Entonces dice, Carlos contra Migraciones, Jefatura de Gabinete, Ministerio del Interior y Estado, todos. Y seguramente todos los que están involucrados es porque generaron algún documento que va haciendo que el último, el que termina siendo inconstitucional de Migraciones, se respalden anteriores. Porque Migraciones habrá dicho, ¿por qué en base al decreto número tal resolvemos hacer tal cosa? Entonces el fallo va a declarar inconstitucional el artículo tal de la resolución de Migraciones más el artículo tal del decreto tal de jefatura de gabinete, ¿se entiende? Bueno. ¿Querés leer un poco la nota, Marcos? Es bastante corta la nota. Si te fijas, son 6 o 7 párrafos. Yo para no Bas- acaparar la palabra, por supuesto que puedo leer, explicar todo. Yo sí, soy el hombre orquesta. Básicamente, esta persona hizo un pedido de habeas corpus y la Cámara Federal de Corrientes, o sea, es un juez provincial, le dio como válido el reclamo, declaró inconstitucional el decreto, el artículo del decreto que prohibía el tránsito por fronteras y pudo viajar hacia Brasil por auto. Y Migraciones, al mando de Florencia Cariñano, dijo que va a apelar a segunda instancia el fallo. Yo entiendo que más que por este caso en particular, para que no siente precedente, ¿no? Bueno, entonces, yo lo primero que te voy a decir acá, para que vos Sí. continúes esto. Lo primero que tendrías que haber hecho ahora es buscar el caso. Anotate. Cada uno va a hacer lo mismo con el suyo. Hay que buscar el caso ahora. ¿Por qué? Porque acá la nota nos dice muy poco del caso, casi que no nos dice nada. Entonces no sabemos quiénes son las partes, no está acá. ¿Dice? La titular No, bastante corta. dirección, Cariñano, confirmó que apeló un fallo de la Cámara de Apelaciones de Corrientes, que declaró inconstitucional el cierre de fronteras por la pandemia y personal. No dice más nada. Se tomó una decisión sin dar intervención del Estado para declarar la inconstitucionalidad. Nos enteramos por Facebook. ¿Sí? Vamos a ver si no es cierto o no es cierto, tal vez la notificaron. En ese sentido, la titular dijo que son herramientas claves para contener la propagación, ok, el fallo carece de fundamento, ok. ¿Quién se hará cargo de las consecuencias? Esto es como, ¿quién va a pagar todo esto, no? Bueno, entonces, primero buscar el caso. Segundo, identificar cuáles son las partes, cosa que acá no estamos descubriendo. Porque si la parte, por ejemplo, ¿cómo se llama el titular el que quiere pasar a ver a la novia? No sabemos. ¿No es cierto? No está. Ni siquiera hay una foto. Entonces no sabemos si es Rodrigo Pereira o es, qué sé yo, los amigos de la circulación en Corrientes. Una fundación, vaya uno a saber financiada por quién, estoy inventando, que se entienda la ironía, que tiene por finalidad velar porque en Corrientes todos caminen libremente a donde quieran ir. Y entonces, ahí como su objeto social bien lo indica,
van a oponerse a cualquier tipo de reglamento que impida el libre ejercicio de este derecho que está garantizado en el artículo 14 de la Constitución. ¿Mm? Una pregunta. Sí, En este caso, digamos, por ejemplo, para ver si decías la otra vez que puede ser difuso o concentrado en los efectos, digamos, ¿no? O el órgano que lo hace, y de acuerdo a eso es el efecto particular o general. Sí o sí, sí, por ejemplo, no puede pasar que si lo presenta un particular, los efectos sean generales. bueno. Lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos de difuso o concentrado, no sería para hablar de los efectos, para separar las variables. Cuando hablamos de difuso o concentrado, hablamos del órgano que decide. Ya en este caso, y siempre en realidad es difuso, porque siempre lo hace un tribunal distinto. Veamos que acá, por lo poco que tenemos del fallo, sabemos que hubo una primer sentencia, miren, de primera instancia, ¿sí? Que avaló la constitucionalidad de una resolución que no sabemos cuál, porque tampoco la estamos viendo. Marcos, toma nota de todo esto, todo lo que me está faltando. Hubo un tribunal de primera instancia, entre una causa entre no sabemos quién y quién, y ese tribunal de primera instancia habría avalado la constitucionalidad de algún instrumento que no sabemos cuál. No sabemos cuál es el decreto, no sabemos cuáles son las partes, no sabemos un pirulo en realidad. La nota, claro, sale en el diario porque es atractiva, ¿no? Por eso sale acá. Ahora, como vamos para responderle a Hernán, si quien presenta la acción pidiendo la inconstitucionalidad es una asociación que agrupa a un conjunto de personas, el efecto de la sentencia, tanto del juez de primera instancia como del Tribunal de Apelaciones, que sería la Cámara de Apelaciones de Corrientes, compuesta seguramente por 3 jueces o juezas, va a tener efecto para las partes involucradas. Uno podría pensar, bueno, las partes son 2, sí, pero una es el Estado y la otra es una comunidad que agrupa un conjunto grande de personas. Entonces el efecto, aunque sea para las partes, esas partes implican una pluralidad de personas, no una sola. Entonces el efecto, no vamos a llamarlo erga omnes, si querés, en los términos técnicos que le gusta al derecho constitucional decir que algo es técnico, que es el efecto erga omnes significa alcanza a más gente de la que están incluidas dentro de las partes. Por ejemplo, otros amigos de otra asociación que no es la de los amigos de Corrientes que les gusta circular por las calles de Corrientes, sino cualquier ciudadano que no sea miembro. Pero en la práctica se termina transformando en un efecto general, pero no puede decir que técnicamente lo es. Pero nosotros nos interesa finalmente la materialidad. Por ejemplo, para que se entienda con lo de las clases en la ciudad, no es que va a clases solo aquel que presentó el fallo y obtuvo una sentencia favorable. Todos están yendo a clases, ¿entienden lo que digo? Y la parte pueden ser unos alumnos, unos profesores de una facultad, de una escuela. Y finalmente la decisión fue con efectos, técnicamente no, pero materialmente sí, generales. Entonces yo acá no sé si la causa la presentó una sola persona, que es el muchacho que quería ir a ver a la novia. Hay que ver si es cierto, ¿no? Esto de que el muchacho quería ir a ver a la novia. Tal vez no es así. Tal vez tenía la madre enferma. Porque si tenía la madre enferma se agrava la cosa, ¿o no? Porque vos decís, quería ir a ver a la novia, pero escuchame, estamos en pandemia. Y si te dicen, se está muriendo tu mamá, che, déjalo pasar. ¿Ven que no es lo mismo? Esto nos indica que no todos los casos son iguales. ¿Comprenden esto que digo? No son todos los casos iguales. Por eso es importante ver cuáles son los efectos de la sentencia, en este caso que Marcos va a tratar de develar el misterio. ¿Por qué? Porque tenemos que ver quiénes se presentaron y después saben lo que tenemos que leer para saber cuáles son los verdaderos efectos. Escuchen, para todas y todos. Para saber cuáles son los verdaderos efectos, lo que tenemos que hacer es leer
el contenido de la sentencia. No es lo mismo que la sentencia diga, aunque esté mal, digamos, aunque sea objetable la sentencia, no es lo mismo que la sentencia diga, señor De Angelis, usted puede ir a Corrientes, solo usted. Que la sentencia diga, vamos a declarar nula la resolución número 22.341/21 de migraciones que prohíbe salir de las fronteras en todo el territorio de la nación. No es lo mismo el contenido en un caso y en otro. Entonces, tenemos que leer sí o sí el contenido de la sentencia. ¿Para qué? Para ver cuál fue la intencionalidad política del tribunal. Al mismo tiempo, advertir políticamente cuál fue el verdadero, no hay un verdadero, pero intentar descubrir sociológicamente cuáles serían las intenciones de ese tribunal. ¿Y cuáles fueron sus efectos prácticos? Por ejemplo, el tribunal responde al gobernador de Corrientes. El gobernador o la gobernadora de Corrientes es amigo del presidente de la nación. Hay una tensión ahí. ¿Qué está pasando? ¿Entienden todo esto que digo? Porque si no, leemos las causas descontextualizadas y las tenemos que leer contextualizadas. ¿Quiénes son los miembros de ese tribunal? ¿A qué poderes responden? ¿Quiénes los pusieron ahí? ¿Por qué se falló de esta manera? ¿O estaba correctamente elaborado el fallo? ¿Ustedes van siguiendo toda esta cronología? Por supuesto que no van a hallar HWL una verdad, no, porque ya saben que en ciencias sociales las verdades son falsables, si quieren, en términos popperianos, pero por lo menos van a acercarse con aproximaciones y datos que nos permiten evaluar mejor la contextualidad. Marcos, ¿se entendió todo lo que tenés que profundizar a partir de esta nota? Sí, estaba No te... buscando, Sí. encontré el número de expediente, pero no es público. Bueno, no Encontré otra importa, nota. después ves cómo haces, después ves Dale. cómo lo buscás, ahora no pasa nada. Lo que estamos haciendo acá es tirar de la punta de un ovillo. Después tranquilo ves cómo lo desembarañás y hasta dónde llegás. Tampoco te estoy pidiendo que lo hagas. O sea, lo que llegás, llegás. No estoy exagerando, pidiendo que hagan cosas imposibles, ¿eh? No. Pero de repente puedes saber muchas más cosas que te permitan posicionarte mejor. Mi idea acá como alumnas y alumnos que son es que tengan un poco más de curiosidad con las herramientas que vamos estudiando, nada más. ¿Está hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Seguimos con otro, quieren? Porque como son 9 menos 10, y voy 20 minutos de esto. Dale, ¿querés que siga? Yo ahí lo pasé por WhatsApp. Sí, por el WhatsApp de acá. Sí, No lo veo. va, no por el otro. Espera que voy. Espera. Estoy lleno de chats que no quiero mirar, pero acá veo el tuyo. Declara inconstitucional, saco este, abro este, los veo de vuelta. Se está abriendo, ¿no? ¿Es de página 12 o de Clarín? Yo leí que era de Es de Clarín, página, pero... no, es de página 12. Pero lo que me gustaba, como decía, que como que era de fuego amigo, o sea, como que él se reconocía como que al juzgado y tanto al demandante como alguien más vale afín al gobierno. O sea, Pero entonces, digo, qué sé yo, por ahí mi pregunta venía que si puede pasar que no siempre haya una intencionalidad totalmente política, sino que a veces se sobrepasan ciertos límites y vos decís, bueno, pará, o sea, hasta acá, pero no necesariamente sea política. Esto fue cuando, viste, cuando prohibieron que tenían que pedir autorización las personas que tenían más de 70 años y por lo menos lo identificaban como un juzgado amigo y hasta el tipo que hacía un particular acá, que se llama Silvano Lancieri, que hacía abogado y periodista, se declara, pero que está relacionado con el PRO, hacía la presentación en un juzgado de primera instancia, ¿no?
Bueno, Eh, claramente, espera, lo primero que vamos a responderle a Hernán, es que es correctamente así. No tenemos que pensar la política. Miren, esto es, lo que les voy a decir ahora es defender la sociedad. Michel Foucault, clase del 14 de enero de 1976, reglas para rodear el problema jurídico. Regla número 2, la política no es una cosa de uno contra otro, jamás. No podemos analizar las cosas de manera lineal porque perdemos la totalidad de los focos. Esto también lo decía Weber con las imputaciones causales. No hay una causa que determina otro hecho. Es un quilombo, para ponerlo en términos prácticos y que me sigan. Que va para todos lados. Así que no sé, las intencionalidades de las acciones políticas nunca sabemos a quiénes o contra quiénes o en qué forma están dirigidas. Y te intentamos aproximarnos, así que es correcto que no se entienda y que uno trate de decir, ¿quién gana y quién pierde? Esa es la pregunta que uno siempre debe hacerse entre la multiplicidad de actores involucrados. ¿Eh? ¿Qué interés está persiguiendo? Bueno, la justicia es un elemento más para confundir, o sea, para aportar a la confusión general que son las ciencias sociales, ¿no? Ahora te dejo que la presentes. Vamos, Hernán. bueno, no, puntualmente este señor, un señor X, abogado y periodista que dice Silvano, no sé cuánto, Lancieri, eh, ante un decreto del gobierno de la ciudad que decía que los mayores de 70 años, esto fue el año pasado en el contexto de la pandemia, ¿no? Sí. Tenían que llamar por teléfono al 147 para decir cuál era el motivo por el cual tenían que salir, ¿no? ¿Este es un decreto de quién? ¿De la ciudad? De la ciudad de Buenos Aires, sí. ¿Qué decreto es? ¿Lo busco acá? ¿Está acá? Este no estaba. No sé si Acá, está. ¿no? Acá, mira. Sí, Acá. Resolución conjunta 16, esta, ¿no? sí, ¿Es esta? sí. A ver. Acá veo 16 MG GS20 2020, no sé. Resolución conjunta del 20 de abril. Esto me encanta. Apa, ¿viste los decretos de la ciudad tal? Considerando, bueno, hay que leerlo, ¿no? Que por decreto tal, este es decreto del Ejecutivo Nacional, ¿eh? 260-20, amplió la emergencia en materia sanitaria, en virtud de lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, pum, 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 pum. Bueno, ahí ves, qué decisión, que por decreto tal, el gobierno, que en forma coincidente, que resuelve. Uno, intuye a todo el personal del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no revista reparticiones de naturaleza esencial en el marco de la emergencia sanitaria, contactarse con las personas mayores de 70 años para brindarles asistencia. Muy bien, muy bien. Dos, a los efectos de garantizar el conocimiento de todas las alternativas puestas a disposición de la ciudad y para evitar que las personas de 70 años o más salgan innecesariamente de su domicilio. Escúchame, yo quiero ir al kiosco a comprarme un chicle. Atención, no me quedé sin papel higiénico. ¿Eso es una salida necesaria o innecesaria? Hay que juzgarlo, ¿no? O el lugar en el que se encuentren cumpliendo aislamiento social preventivo obligatorio dispuesto por el decreto tal, establece la necesidad de comunicarse previamente al servicio de atención ciudadana al 147. Entonces ahí uno piensa, bueno, a ver, quiero ir a la farmacia a comprar papel higiénico. Voy a llamar al 147. Yo me imagino la escena, ¿no? Hola, mi nombre es Roberto. ¿Qué pasó, Roberto? Tengo 70 años cumplidos ayer. Necesito ir a comprar papel higiénico. Estoy sentado en el inodoro. ¿Cómo hago? Uno lo pone en contexto y claro, es ridículo. Pero, atención, artículo 3. El aviso efectuado con la modalidad prevista en el artículo 2 estará vigente 48 horas. O sea, vos llamás y te dicen, Roberto vaya, tiene hasta mañana para ir. Puede ir hoy y mañana. A las 48 horas me tiene que volver a llamar, así que compre todo lo que necesita, Roberto. No compre solo papel higiénico. Fíjese si necesita algo más, un cepillo de dientes, alguna otra cosita. Y quedan exceptuados a lo establecido en el artículo 2, y acá todas las excepciones. Es decir, que si hay excepciones, el resto de la gente tiene que llamar al 147.
mayores de 70, ¿no? ¿Quién redactó esto? Qué bárbaro. Eso va pensando, digo, que digamos, llega un momento que vos decís, hay alguien que decide eso, hay alguien que lo redacta, hay alguien que... y como que vos decís, te estás pegando un tiro en los pies, ¿no? Porque en definitiva, más un tipo que supuestamente está en campaña o con ganas de ser presidente, digo, estas cosas son raras, ¿no? Que surjan, qué sé yo. Lógico. Bueno, acá está, ¿no? Fuerza de seguridad, más de 70, que no sé si hay, pueden salir sin pedir autorización. La gente que da el servicio meteorológico también es re importante. Los bomberos, control personas diplomáticas, personal que desempeña en servicio de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos. Por ejemplo, si vos sos periodista y tenés 71, podés. Titulares de las actividades de los servicios declarados esenciales. ¿Se acuerdan que había servicios esenciales como, por ejemplo, trabajo de cajero en el supermercado, trabajo en una gomería? Vieron que se iban ampliando. Las pizzerías ahora son esenciales, la gomería es esencial, bueno, la panadería es esencial. Las personas que deban recibir vacunas y las que deban cobrar su sueldo de jubilación. ¿Se acuerdan de la cola de la jubilación? La presente medida entra en vigencia a partir de las 0 horas del día lunes 20 de abril del 2020. Y la firmó Bernaldo González Bernaldo de Quirós. ¿Quién es Miguel González Bernaldo de Quirós? No es Quirós el de salud. Ok. Vaya uno a saber si sigue en el cargo. Bueno, listo, me fui de esta nota. Bueno, Entonces, dice que el juez aseveró que se ve disminuida la autonomía personal y la capacidad de decisión de ese grupo de personas solo en función de la edad. ajá. O sea, como que en definitiva rompía como un derecho de igualdad que está, después dice, hizo lugar parcialmente, declaró inconstitucionales los artículos, a su entender, vulneran derechos consagrados por la Carta Magna, Ujú, la obligación de llamar al 147 y la vigencia del permiso por solo 2 días. claro. Nada, como que en definitiva, como que rompía un derecho de igualdad, ¿no? Sí, lo primero que te quiero preguntar, ahora vamos a la cuestión más formal. Es, eh, es esta persona que se llama, ese es el juez, ¿cómo se llama el actor? Ricardo Lancieri ¿Está acá en el fallo? dice que fue quien presentó la causa. Un juez a ver, ante las críticas generalizadas, no lo tomó demasiado tiempo el juez, el El juez magistrado se llama sostuvo, Fassman sí, el juez lo vi. y el señor se llama Silvano Lancieri, que nada, se autodeclara abogado y periodista, dice. Acá está. La acción de amparo, artículo 43 de la Constitución Nacional, pueden tomar nota, había sido interpuesta por Silvano Lancieri, acá está, que se autodefine como un abogado y periodista. Si él es periodista, Él puede salir. está exceptuado, ¿o no? ¿Sí? O sea, él, fíjense esto, hay que leer yo también lo mismo que le dije a Marcos, vayan tomando nota, ¿qué tenés que hacer ahora, Hernán? Busca la causa. Porque así les hago leer fallos, ¿vieron? Pero no el fallo que yo les digo, el que ustedes encuentren. La buscas. Porque él, sí, estamos infiriendo, ¿eh? Se define abogado y periodista. Está buscando, entre comillas, yo me imagino, porque así lo ponen en el fallo, seguramente lo hacen comúnmente así. Intenta buscar, escuchen esta palabra, legitimidad activa. Es decir, intenta buscar ser reconocido por el tribunal como una parte que tiene posibilidades de actuar y que no lo deslegitimen. ¿Qué significa, en este caso, deslegitimar? Que no le digan, vos no podés presentarte porque no tenés legitimidad y por lo tanto no voy a tratar el tema, que es una respuesta política, pero en términos judiciales, ¿entienden? Entonces él busca legitimarse. Y a juzgar por lo que leo acá, sin leer la causa, está mal legitimándose, porque si dice que es periodista, no está afectado. Él debería legitimarse siendo una persona mayor de 70 años y ya. Hola, soy una persona mayor de 70 años, no importa si soy abogado, periodista, o lo que fuere, porque
el único motivo por el cual tenés que legitimarte es aquel por el cual el decreto te está lesionando un derecho. Y no le lesionan un derecho siendo periodista. Justamente no se lo lesionan siendo periodista porque están exceptuados. Se lo lesionan por el simple hecho de ser mayor de edad. De hecho, cuando es periodista está exceptuado e invalidaría su legitimación. ¿Me entendieron lo que dije acá? Tenés que decir que tenés una calidad por la cual tu derecho está siendo lesionado. En este caso, simplemente ser mayor de 70. Con eso le alcanzaría. Bueno, ahí venía mi pregunta de antes de los efectos, ¿no? Este Sí. tipo puede decir, mira, yo creo que este decreto vulnera los derechos de todos los mayores de 70 y yo, por ser abogado y periodista, reclamo por los derechos de esas personas. Eso es así, ¿no? Lo hacen para que tenga impacto en los medios y en definitiva vuelva para atrás una resolución, que de Por hecho supuesto, pasó, mirá, no es que mucha gente la presentó, sino que después tuvo va- mucha va- va- repercusión. vamos a decir así, miren, como sociólogos, sociólogas que serían de sociología política, lo que tendrían que hacer acá es averiguar sobre Silvano Lancieri, entrevistar a Silvano Lancieri, ¿sí? Preguntarle qué hace y qué fue lo que le motivó esta causa. Eso no significa que él les diga la verdad con honestidad intelectual, pero ustedes pueden sacar conclusiones, ¿correcto? Al mismo tiempo, fíjense que él reside en el Gran Buenos Aires. O sea que él en realidad no tenía que llamar al 147, porque ese es un teléfono de la ciudad para los habitantes de la ciudad. En todo caso, él debería quejarse si no lo dejan entrar a la ciudad de Buenos Aires por alguna otra disposición. La disposición esta, número 16/MJGGC/2020, no establece la prohibición de las personas de entrar a la ciudad de Buenos Aires. Esa debe ser otra prohibición, bajo otra reglamentación, ¿no? No está. O sea, si lo pensamos, está toda mal confeccionada. Solo leyendo estas pocas líneas, que no es de la ciudad de Buenos Aires y que encima es periodista. ¿Me siguen en lo que estoy diciendo? El juez que hizo honor a su apellido, vean cómo se llama, Fastman, ¿no? Actuó rápidamente. Yo no lo conozco, pero bueno, es lo que diría. Porque rápidamente dijo, hay normas que protegen la libertad y la igualdad de las personas, ¿sí? Amparándose en la Constitución Nacional, eso sería control de constitucionalidad, pero también en una reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Saben cuando hace eso qué es lo que está haciendo? Escuchen, no está haciendo control de constitucionalidad, sino que está haciendo control de, ahora va la palabra clave, convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad? Cuando los jueces ajustan las resoluciones al derecho y las convenciones internacionales, que es otra forma de hacer prevalecer la jerarquía de las normas, el control de convencionalidad. Entonces toma, como en este caso, como lo vemos acá, como elemento fundamental para, digamos, darle contenido a su sentencia, una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuando leas, Hernán, el fallo, vas a descubrir qué dice, en qué artículo o en qué considerando de qué resolución, no sé. ¿Está? Ahora, él me pregunta, Hernán, no me olvidé la pregunta, ¿eh? Porque acá habla de Fuego Amigo, porque él es de Lanús, y Lanús está Grindetti sería amigo de Rodríguez Larreta, pero bueno, ahora después te enterás que Grindetti y Larreta están compitiendo por saber quién es candidato a presidente, no sé, para ver qué estaría pasando, eso sería la cuestión política, más de política electoral. Pero vos me preguntaste, Hernán, ¿cuáles son los efectos de la sentencia? ¿Sí o no? Me dijiste, bueno, la presenta Lancieri. Se expide el juez Fastman, que es juez de dónde? Debe ser juez de la capital. A ver. Sí, es un Sí, juez porteño. no, porteño es. Si por juez porteño, no sé qué dice. Tenemos que leer el fallo de vuelta, porque tomen nota solo para aportar un poco más de confusión no sé, a sus apuntes. Hay jueces, escuchen, ustedes pónganlo, después me lo van a preguntar. Hay jueces de la ciudad
flecha. Otra flecha. Hay jueces federales con asiento en la capital, esa es otra flecha, y hay jueces, escuchen esta ahora, nacionales, que solo están en capital, porque la capital es un monstruo jurídico, una especie de Frankenstein, y por eso es muy difícil advertir cuáles son las partes de su cuerpo. Entonces tenemos jueces porteños, nombrados según las leyes de la ciudad para las materias de las cuales tiene competencia la ciudad. Hasta hace poco tiempo eran pocas, pero a partir de hace de un mes, muchas. Jueces federales, esa fue la segunda flecha, que están en la ciudad, pero no son jueces nombrados por el gobierno de la ciudad, sino que son jueces federales nombrados por el gobierno federal, se nombran para todo el país, incluida la capital. No voy a hablar más de este tema, solamente estoy mencionando esto para que lo tengan presente. Y tenemos jueces nacionales, que es una rara avis, que son jueces nombrados por el Congreso en la capital, que están antes de que la capital sea autónoma. ¿Está? Cuando la nota dice, Hernán, juez porteño, yo no sé qué juez es, porque no lo aclara. Uno podría inferir a priori que es un juez de la ciudad, lo cual sería más fuego amigo, porque si es un juez de la ciudad nombrado por Rodríguez Larreta, puede ser que no haya sido nombrado por Rodríguez Larreta, que lo nombró Macri, que Macri está en oposición a Larreta y que encontró en Grindetti a su socio, que tuvo un juez que era oposición a Larreta, que le tiró en contra la medida. Estoy hilando recontrafino, pero es lo que uno podría llegar a pensar. Pero si el juez no es porteño y es un juez federal, sería otra cosa. Ahora, ¿el juez tiene competencia respecto de una persona que se presenta, que es de otra jurisdicción y que no tendría legitimidad? ¿Me entienden la pregunta? Yo soy de la provincia, soy periodista y estoy pidiendo la inconstitucionalidad de una resolución para la ciudad, para gente mayor de 70 que no es periodista. ¿Qué tendría que decirle el juez porteño si es porteño? Primero, no soy competente porque yo no soy de tu jurisdicción. Segundo, vos no tenés legitimación activa porque no te alcanza esto bajo ningún punto de vista. Ni sos de la ciudad, con lo cual si vos querés pedir permiso para salir, llamás al 148 de provincia y hablá con Axel. Axel, ¿puedo salir? No me preguntes a mí, preguntale a Axel si puede salir. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces tampoco te alcanza esto a vos. Y al mismo tiempo sos periodista, ponele que vivías en la ciudad. Igual puedes salir. Si tenés tu carnet de periodista, no sé de qué medio, de la M1000, Radio Lanús, qué sé yo. ¿Se entendió? Entonces, ya como está todo mal configurado, Hernán, el caso, el efecto, ahí te respondo a la pregunta, y el efecto, buscarlo donde quieras, porque si está todo mal hecho, yo qué sé que habrá decidido. Si un juez de la ciudad decide sobre una persona que se presenta de provincia y no tendría legitimación activa, seguramente Fastman va a decir lo que tenga ganas de decir. ¿Leíste lo que dijo? Dice ¿O no? que vulnera, dice una discriminación en razón de la edad que vulnera, dice el juez expuso los fundamentos, ¿no? Sí. Que si bien hay buenas intenciones, la resolución del gobierno porteño implica una discriminación en razón de la edad porque vulnera los derechos y las garantías del grupo etario al cual se encuentra destinada. Ya que, bueno, pero por eso no dice, digamos, si la declara inconstitucional para todos o si, bueno, dale, Lancieri, entra vos y hace lo que quieras o salí cuando quieras. Pues esa era mi pregunta, básicamente. O sea, Bueno, mira. o si es más una bomba para que salgan los medios y nada más, que debe haber casos. Mira lo que dice acá, respondiéndote a lo mismo, ¿no? Bueno, Fastman primero sostuvo que la eventual repercusión que pudiera tener su resolución, él ya sabe que va a tener repercusión su resolución, se suma a la exhortación de las autoridades ejecutivas federales y locales para que la población respete el cumplimiento de las medidas de aislamiento, o sea, no nos vayamos de mambo. Pero, cuando se efectuó el pedido, solo horas antes del fallo judicial, dado el alcance colectivo del objeto de la presentación, ¿qué significa el alcance colectivo del objeto? Se ve que no lo presentó
para contrariar todo lo que dije hasta acá, yo lo estoy diciendo sin leer la causa, se ve que no la presentó solo Silvano Lancieri, porque dice acá que hay un colectivo objeto de la presentación. Dado el alcance colectivo del objeto de la presentación, se ve que puede ser que no la haya presentado solo Lancieri, que tal vez la presentaron Lancieri y amigos, los muchachos más 70, y tal vez son muchos, no lo sé, por eso hay que buscar la causa, la nota aclara poco, son de color básicamente. Fassmann decidió la inmediata difusión de la demanda para quienes se encontraran o se encontraran alcanzados por la resolución conjunta puedan presentarse y ejercer sus derechos. Si la causa la presentó Lancieri solo, el efecto es para Lancieri. ¿Está? Si la causa la presentó Lancieri y amigos a través de un colectivo, la causa agrupa a todo el colectivo que están incluidos en esa persona jurídica, los amigos más 70. Si la causa la presenta Lancieri, pero el juez tiene muchas ganas de salir en los medios, pone que cada uno vaya y pida y que se le aplique la misma jurisprudencia que yo estoy aplicando para Lancieri. ¿Se entendió? Son tres tipos de efectos distintos. Claro, yo entiendo eso de la última, como que había muchas presentaciones y entonces el tipo dice, bueno, vamos a difundirla para que sigan este fallo. No, bueno, puede ser. Para que sirva como contribución al proceso, leo acá abajo, las presentaciones de miembros de ese colectivo, es decir, más 70, que vencían el lunes 22, serán admitidas solamente si aportan una argumentación propia. Hola, quiero ir a comprar papel higiénico, no puedo salir, se está violando mi derecho a limpiarme el culo. ¿Cómo hago? Bueno, entonces ahí se presenta, qué sé yo. Tiene que cada uno argumentar las razones, porque dice, hola, me quiero ir a comprar un chicle. Bueno, un chicle puede esperar. Hola, resulta que yo tengo depresión y si no como chicles me muero. Bueno, entonces usted salga. Y así cada juez tiene que ir fallando en función de más 70 y el problema puntual que cada uno tiene. Bueno, para terminar la nota, aunque también se recibirán aquellas simples adhesiones que se formulen vía electrónica o al 0800 122 5872. Llamás ahí y decís lo que te pasa. Fíjense que el sistema, para terminar con Hernán, pasamos a otro. Hernán, ya sabes todo lo que tenés que hacer, básicamente buscar la causa y dilucidarla mejor. Fíjense que el sistema judicial de control no está preparado para este tipo de causas. ¿Ustedes advierten esto? Entonces se genera una especie de anarquía. ¿Por qué? Porque cualquier juez de cualquier instancia toma decisiones con efectos generales, tenga o no esa atribución, aunque esté prohibido por el derecho, por el sistema de control vigente, que es una elaboración igual jurídica, jurisprudencial de los jueces, que torna muy inaplicable el derecho y pone todo en cuestionamiento. ¿Entienden? Entonces se generan muchos problemas. Lo que yo digo que es una especie de anarquía del control de constitucionalidad. ¿Entienden esto? ¿Quién más quiere presentar su causa? Vamos. ¿Puedo presentar? Vamos, Delfina, presente. ¿Puedo presentar el PowerPoint ese que Yo hice? sé que ella está esperando su momento para decírmelo. Vamos, dale. Yay. A ver, un segundo. Ay, ¿cómo es esto? Le voy a contar Ahí está. mientras Delfina le presenta que ella ya me mandó la presentación No oficial. quería que me maten, chicos, perdón. Claro. Y me Ahí se dijo, ve. por favor, no le digas nada, me dijo. Que hice esta maravilla para sacarme 10. Dale. Claro, era mi idea. Vamos, Bueno, sáquese esta no. 10, dale. Sáquese 10, mentira. Bueno, me adelanté mucho. Fui directamente al fallo porque Pará. había muchas notas. ¿Se dan al cuenta? respecto. ¿Se dan cuenta lo importante que es ir directamente al fallo? Aclara mucho las cosas que no aclaramos en el caso de Hernán y de Marco. No es que esté mal, chicos, porque hicieron el trabajo, pero yo tampoco aclaré. Pero es un paso a paso. Bien, vamos. Siga. Y lo que hice fue buscar en realidad cómo se hacía un informe sobre sentencia. Y bueno, empecé primero, lo titulé y empezamos por, bueno,
que el juez que se encargó, bueno, del amparo, de la sentencia del amparo, fue el juez Leonardo Furchi, del juzgado de primera instancia en lo contencioso, administrativo y tributario, número, como dice ahí. Sí, pero Y escuchá, bueno, ¿porteño o federal? ahí no sé, no lo busqué, fallé ahí. Uy. Bueno, Bueno, después, el tema del expediente, o sea, el nombre es Ceruti Gabriela Carla y otros contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre amparo ambiental. Tenemos el número de expediente y la fecha es del 27 de abril de ahora. ok, sí. Entonces, bueno, en 2019 se aprueba en la legislatura porteña la privatización y venta de terrenos en Costanera Norte, Costa Salguero y Punta Carrasco. Tengo los números de las manzanas si quieren, pero tal vez es como de más. Bueno, pero Bien. escuchá, sí podés mencionar cuál es la ley de la legislatura que aprueba la privatización y venta de los terrenos en La Costanera. 6.289. Ah, correcto, está en el título, soy un tarado grande como yo solo. Bien. Es Esa esa. ley es una ley de la legislatura porteña, ¿eh? Claro. Correcto, eso está. Perdón, me olvidé bueno, sí, ahí arriba lo dije. Bueno, el objetivo de esta ley es la construcción de un conglomerado de edificios con vista al río que en realidad el objetivo no es que taparía la vista de los vecinos, pero es justamente parte de lo presentado por la diputada que dice que esta mega construcción taparía la vista de los vecinos hacia el cuerpo de agua, implicando un riesgo medioambiental, quitar uno de los pulmones verdes de la zona. Además de que iba a estar todo al lado del aeropuerto. Pará. Iba a ser una comunicación. Lo que vos tendrías que haber hecho es poner el objetivo de la ley según sus considerandos es este. Y poner Claro. cuáles son los objetivos. Crear un espacio verde y zaraza, papá. Y Yo el en la año formulación de la pasado, demanda, los verdaderos objetivos según la oposición. claro. Porque ahí como que lo afirmás como una verdad, que el objetivo es tapar la vista de los vecinos hacia el río. Exacto. Por eso no era esa sino que era más que nada una cuestión económica e inmobiliaria. Bueno, entonces la causa surge a partir de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la legislatura, aprueba esta ley sin todos los procesos previstos en la Constitución porteña, no la nacional. Entonces, ¿cómo? ¿Cuáles son esos procesos previstos en la Constitución? Proceso de doble lectura, que es el artículo. Bueno, ya ahora voy a eso, pero primero las partes, para identificarlas, tenemos a la diputada Gabriela Cerruti y el Observatorio de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, junto con la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, el IPP, que no sé qué es, no lo busqué mal ahí, y la Defensoría de Laburantes, que son ambas partes demandantes con legitimidad activa, en el caso. Y después tenemos el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que puse la foto de la reta porque me da miedo, que es la parte demandada de legitimidad pasiva. Siguiente. Bueno, entonces acá tenemos el proceso por el cual se fue pasando hasta por qué yo, dónde yo, ¿no? Tenemos que el 26 del 8 del 2020 el tribunal rechaza la medida cautelar solicitada en base a dos criterios. El tribunal, sí, cuando presentan la causa, ¿no? Dice que según pruebas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se consideró que el inmueble constituía un bien de dominio privado del Estado. Pero pará. Tengo preguntas ya. Andá para atrás. Vuelvo para atrás. Esperá, una vez más, para atrás. Vamos de vuelta al principio. Otra vez. Sí, lo primero que les quiero decir es que acá Gabriela Cerruti y otros sobre amparo, el expediente tal, fecha 27 de abril, ¿esto es una presentación nueva o es una presentación vieja? Porque fíjate que vos hablaste de un juzgado de primera instancia y después hablaste de un tribunal con fecha anterior. Estaba así, en el fallo. Yo lo que El expediente se viene arrastrando desde el año pasado, supongo yo. ¿Es la causa o no? Y no sé si hay dos causas. Ahí me perdiste. Como es un juzgado de primera instancia,
Sí, que sí, sí. resuelve, Sí. me hace entrar en dudas. Eso es una cosa que tengo para decir, pero de las cuales yo no sé. Y otra cosa, pasar a la ficha siguiente, es, ustedes fíjense que dice diputada Gabriela Cerruti, demandante con legitimidad activa. No está acá Delfín hablando de un caso de control federal. Es un caso de control de la ciudad de Buenos Aires. Por favor, tomen nota de esto, que tiene un mecanismo de control distinto al federal. Distinto. En donde hay otro tipo de legitimidades Ok. y otro tipo de juegos entre los poderes, porque el control de la ciudad, que es posterior al de la nación, que es de 1853, Sí. es más moderno y prevé algunas alternativas distintas. En en el control federal, un diputado no puede tener legitimidad activa. Y acá aparentemente Gabriela Cerruti la tendría. En la ciudad. No es lo mismo. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Seguí ahora, seguí explicando. Ahora volví a tu ficha, Delfina, de la página siguiente, y sigue Seguimos, explicando. dale. Bueno, y decía que el segundo punto por el cual no se aprobaba el amparo es que la ley resultaba preparatoria y requería, requería con doble R, de otra normativa posterior para su concreción final que redundaría en la posibilidad de disponer de esos bienes. Cosas más Ya entendí lo que pasó. típicas. Ya entendí lo que pasó. Ok. Entonces, el 8 del 10, en la sesión de la legislatura de ese día, se inicia un procedimiento de doble lectura para reformar la normativa urbanística para que sea aplicable al conjunto de Costa Salego Punta Carrasco, o sea, adaptar la ley urbanística del Código Civil Urbano, ¿se dice? Urbanístico, para... No, ¿cómo? No es el Código Civil Urbanístico, es el Código Urbanístico para que esto se pueda dar. El 21 del 10, ambas conclusiones, las que leíamos arriba, son refutadas por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones del Fuero. Y ahí es cuando empieza la movilización social a través de redes y se plantea la idea de una audiencia pública, pues justamente se aprobó todo esto sin una audiencia pública, sacándole el derecho a los ciudadanos porteños de opinar de opinar para la decisión de la toma de decisiones de políticas públicas. Entonces, se desarrolla la audiencia pública según lo establecido en los artículos 89 y 90 y se convierte en la audiencia más larga de la legislatura porteña con un 98% de manifestantes en contra de la gestión comercial del territorio. Bueno, ahora tengo más cosas para agregar a la par del fallo, que está ahí abajo. Tengo mil preguntas, pero no te quiero cortar. Bueno, primero leo eso y después te contesto. Bueno. Dice, el fallo dice que la ley cuestionada debió haber sido precedida por el tratamiento legislativo diferenciado establecido en la Constitución local. En tanto, el inmueble objeto de litis se trata de un bien de dominio público cuya desafección requería de la realización de la audiencia pública, o sea, el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y del procedimiento de doble lectura que está en los artículos 89 y 90. Y además, dice que corresponde hacer lugar a la presente acción de amparo, declarando en consecuencia la inconstitucionalidad de la ley número 6.289 por ser contrario a los artículos mencionados y al artículo primero de la Constitución, que es justamente el que habla de las audiencias públicas, de que tiene que participar la ciudadanía en estas decisiones. Pero no creo que esto esté en el artículo primero de la Constitución. Ya te digo. Lo tenía ¿Se imagina un artículo 1 de la Constitución que diga, esta es la Constitución de la ciudad y para hacer una venta de un terreno tiene que haber una audiencia pública? No. No. Un segundo, ¿eh? ¿Dónde tengo el artículo primero?
No importa, no importa. Después pueden buscar la Constitución de la Ciudad, artículo 1. Hacían mención varias veces sobre el tema del artículo primero. Y que debe decir que el pueblo es soberano. Eso tiene que decir. Claro, exactamente. Y sí. Y Bueno, como pueblo soberano tiene que tomar participación en todas las decisiones que afectan cuestiones de dominio público. dice, es el tema del derecho a la información pública que deriva en forma directa del artículo primero de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, así como el carácter público de todos los actos de gobierno, exigiría el tratamiento legislativo y diferenciado de tales cuestiones. Bueno, igual no lo leíste. Artículo primero. Bueno. No lo leíste, el artículo primero, pero no importa. No. Y por último, tenemos la parte que pensé que habías pedido como un análisis sociopolitológico. Dale. Y bueno, ahí agarré y ya sé, no va a sonar muy objetivo, pero bueno. Pasa que yo el año pasado estuve en la última sesión que se dio en la legislatura, estaba haciendo una pasantía y justo me tocó hacer un informe sobre todo esto para que se votara en contra. Y Lo nada. lees tu informe, vamos, léelo. ¿Qué cosa? Esto, dale. Sí, dale. La insistencia del bloque Cambiemos generó una falla en su gestión al buscar realizar una mega obra en la vera del río sin antes una audiencia pública ni el cumplimiento del trámite parlamentario de doble lectura. Esta pérdida de legitimidad llevó al revuelo de los ciudadanos porteños, quienes se sintieron lesionados en su derecho a participar en la elaboración de políticas públicas y en la discusión de proyectos de ley. La venta del predio quedó suspendida gracias a la movilización social que llevan adelante tanto legisladores, civiles y organizaciones ambientales como EcoHouse. Hoy el predio será destinado a la creación de más parques y espacios verdes para el disfrute de los vecinos. Y hasta ahí estamos. ¿Habló? ¿O querés decirme algo? No, ya está. No, a ver, lo primero que tenemos que decir, ponela la presentación, déjamela. Ahí voy. Sí. Lo primero que tenemos que decir de la presentación, bueno, está muy bien, la verdad que se esmeró mucho más que hasta acá Hernán y Marcos, que igual tampoco lo estoy legitimando. Todos estamos en proceso de aprendizaje y mejorar, así que está fenómeno. Lo primero que hay que decir es que le falta un montón de información, no te la estoy pidiendo Delfina, solamente estoy mencionándolo. Anda más para atrás. Sí. Dale, voy. ¿A cuál? Sí, al principio de todo anda. En el principio lo que tenemos que decir es que el título tiene que aclarar que todo esto se desarrolla en el marco del control de la ciudad, por legislación de la ciudad, con cuestiones de la ciudad. Okay. ¿Por qué? Porque todo lo que estuvimos mencionando, de que el control es para las partes, de que los legitimados tienen que ser actores subjetivamente lesionados, de que el efecto es interpartes y no erga omnes, ¿correcto? Todo eso es del control federal. Y acá estamos hablando del control de la ciudad, que es distinto al control federal. El control de constitucionalidad de actos de la ciudad que tengan que ver con gestión de gobierno de la legislatura y ciudadanía porteña está establecido en la Constitución de la ciudad. Y nosotros no lo estamos estudiando acá. Eso no significa que esté mal. No, de hecho está bien. Pasa que no podemos seguir complicando, entre comillas, la explicación por lo corto del cuatrimestre, pero creo que está establecido específicamente el tema de control en el artículo, me parece, 113 de la Constitución de la Ciudad. Puede ser. Que me animo, que si quieren, busco, pero no sé si voy a complicar todo, pero Constitución de la Ciudad en control de constitucionalidad. Creo que es el 113. Sí, 113. Qué campeón de los campeones. Control F. Pasa que no están viendo lo que yo estoy. No están viendo lo que yo estoy poniendo. ¿Cómo? Yo tengo puesta la presentación y no veo nada. No, no importa. Miren, deja de presentar que presento yo. Sí, ahí está. Ahí veo. Ah, dale. Ahí dejo de presentar, perdón. No, y ahí así yo presento. Miren. Dando un sol. Ahí está. Bueno,
un lindo solcito de invierno. Sí. Pero no veo. Artículo 113. Es competencia del Tribunal Superior de Justicia. Miren, el Tribunal Superior de Justicia es como la Corte, pero de la ciudad. Y dice, originaria y exclusivamente los conflictos entre poderes de la ciudad y en las demandas que promuevan la Auditoría General de la Ciudad, de acuerdo a lo que autoriza esta Constitución. Originaria y exclusivamente, ¿saben qué significa? Que solo entiende el Tribunal Constitucional de la ciudad y no los jueces inferiores de la ciudad. En acciones declarativas con validez de las leyes, decretos y cualquier otra norma de carácter general emanada por autoridades de la ciudad contrarias a la Constitución Nacional o a esta Constitución. Por ejemplo, si hay una ley, escuchen, de la ciudad contraria a la Constitución de la ciudad, debería entender directamente el Superior Tribunal de Justicia. La declaración de inconstitucionalidad hace perder la vigencia de la norma, con efectos generales, salvo que se trate de una ley, la legislatura la ratifique. Bueno, y ahí habla de todo un tema que no vamos a explicar, que es de ida y vuelta entre ciudad, entre legislatura porteña, tribunal superior y ejecutivo porteño. Bueno, no quiero dejar de presentarlo porque no me quiero meter con este tema. En este caso puntual, lo que yo estoy advirtiendo es que hay, por un lado, una ley que en tu trabajo deberías exponer mejor cuáles son los objetivos de esa ley. Porque todos sabemos que hay sesgo cuando hacemos arbitrariamente una selección de temas, ¿correcto? Pero lo que nosotros tenemos que hacer, más allá del sesgo, que es válido, por supuesto, es poner cuáles serían los argumentos de otras partes interesadas, más allá de que no los compartamos. En este caso, por ejemplo, ¿qué dice la ley? ¿Cuál es el objetivo de la ley? ¿Qué tiene previsto hacer? Eso que no lo ponías ahí, ¿correcto? La ley establece tal cosa. Ahí busco el de ley. De última. Bueno, después también hay que poner ahí. Lo que pasó es que se dieron una serie de procesos, en este caso puntual, en los cuales el proyecto avanzaba, es un proyecto complejo. Cuando habla de una doble lectura significa que para temas que están involucrados, venta de terrenos públicos, se establece una especie de procedimiento más engorroso, porque es una decisión jugada y puede ser que tomemos una decisión al principio, pero dada la opinión o participación de la ciudadanía, puede después ser contraria a la decisión original. Entonces, es como que las leyes establecen un tiempo prudencial de ¿qué? De reflexión sobre lo que se va a hacer. ¿Estamos seguros de que queremos vender los terrenos al río para hacer unos edificios de lujo? ¿O no? ¿Entienden? Entonces, por eso habla de una doble lectura. Se ve que lo que encontró la oposición que se oponía al proyecto es anomalías en el procedimiento de sanción del proyecto. O sea, Sí. tengo la ley, si quieren. Es cortita. No porque... Bueno, dale. A ver. Ahí, rápido. A ver. No, porque... ¿Se ve ahí? No. ¿No se ve? Sí. Ah, bueno. Ahí está. Es esto lo que hay. Está bien, que se autoriza al Poder Ejecutivo, ¿sí? Inmueble identificado tal, circunscripción tal, hacer una redistribución parcelaria, convoca un concurso público para desarrollar un desarrollo que es Costa Salguero Punta Carrasco, lindo, ¿está bien? Y destinar un 30% a espacio verde, asegurando la conectividad y transmisibilidad de todo el borde ribereño. O sea, te dejan un pasillito, viste, por el que vaya una bicicleta, pero el resto es privado. Y cuando llegas con tu bicicleta te dicen, no puedes pasar. Pero ¿cómo? Si el artículo 2 de la ley 6.289 dice que te estaba garantizado un pasaje ribereño. Vos decís, pero acá yo soy guardia de seguridad y te digo que no podés pasar y andar a reclamarle a Magoya. ¿Y dónde está Magoya? No sé. Y el producido de la disposición tendrá como destino el financiamiento de obras de infraestructura de salud y educación. Siempre garpa. No, la guita la vamos a usar para hacer más jardines. Ah, bueno, entonces está bien. Ya está, saca. Entonces, lo que encontró la oposición como argumento para oponerse al proyecto, ¿saben qué fue? Anomalías en el procedimiento. Sí.
Eso fue lo que encontró. Y por eso, y por la movilización que lograron generar, movilización social, repercusión en medios, y una opinión pública que sería contraria, no toda una opinión pública, una pequeña opinión, pero que se hizo notoria, vamos a llamarlo, ¿no? Ahí voy, Ron, ahí voy. Logró, digamos, tal vez que la decisión del gobierno sea ir para atrás, ¿no? O que por lo menos la del juez sea no ser tan impopular respecto de una porción de la población con fuerte intensidad y movimentismo político que se opone. Yo no me animaría, Delfina, a decir, algo Hernán, no me olvidó, en tu trabajo, el 98% se opone. Porque yo digo, ¿cómo? Eso era de un dato de una de las notas que Por encontré. eso, hay que poner toda la información. No podemos poner nosotros como cientistas sociales un 98% de no sé qué gente, de no sé dónde, de un dato sacado de no sé dónde, porque no está hablando de la totalidad de la población de la ciudad en un censo. Es una opinión de una nota, de una agrupación, yo no sé. Con esto no los quiero deslegitimar, pero quiero decir, hay que poner información precisa, porque si no parece como que toda la ciudad se opone. Y yo estoy seguro de que un porcentaje muy grande de la ciudad, me animo a decir mayor porcentaje de la ciudad debe estar, me animo, son todas inferencias, mayor porcentaje de la ciudad debe estar de acuerdo con que se hagan edificios con que no se hagan. ¿Saben lo que pasa? Se da la misma lógica en la ciudad con una minoría intensa que en la nación con una minoría intensa, que logra que su reclamo de una minoría intensa se plasme como el interés de todas y todos, cuando en realidad no lo es. Porque yo estoy seguro, si la reta tiene la ciudad, más adhesión que la oposición, más del 50%, están todos contentos con la reta, más allá de que nos guste o no nos guste, no importa. Pero no creo que el 98% esté en desacuerdo. Con esto no quiero decir, no quiero invalidar el dato, quiero decir, tenemos que poner de dónde sacamos la información, nada más. ¿Fue buena eso? Ya voy, ¿Fue hábil la oposición al poner el 98% se opone? Sí, porque pudo plasmar de alguna manera una idea que podríamos decir científicamente desde las ciencias sociales es falsa, pero que le impone como verdad. Que dice, el 98% se opone, entonces después se repite, el 98% se opone, y queda establecido como que se opone un 98%, no sabemos de qué ni de dónde. No lo digo mal, fue muy hábil en hacerlo. De hecho, yo tal vez hubiese participado si me dicen ideológicamente, ¿estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo que no lo hagan y hagan otra cosa, pero esto científicamente no estaría bien. ¿Me sigue el razonamiento? Sí. ¿Sabes lo que pasó? Ese día en la legislatura se habló mucho justo del tema de Guernica, que era lo que estaba pasando en ese momento. Entonces estaban hablando, uno de los argumentos era, están tratando de construir tipo este proyecto inmobiliario carísimo al que la gente no va a tener acceso y tenemos a toda una población desplazada de la ciudad que tiene que ir a tomar tierras porque en la misma ciudad no hay lugares para que la gente alquile. O sea, la ley de alquiler es una porquería, o sea, se planteó todo eso también para agregarlo. No, que está perfecto porque el argumento es lógico. Hernán, ¿qué me querías decir? No, cuando, por ejemplo, vos hablas de que un legislador habla o menciona que hay irregularidades en el proceso de sanción de la ley. En el caso de Thomas, por ejemplo, que la ley que no lo declaran inconstitucional porque dice, bueno, vos, en definitiva, es un tema de la legislación. O sea, yo lo que me refiero es si Cerruti podía haber planteado que la ley era inconstitucional porque se votó mal, o en realidad fue hábil en buscar asociaciones que hagan la presentación porque ella ya no podía hacerlo. Exactamente, yo no sé si ella en realidad tiene legitimidad activa, pero eso, ¿sabes qué? Lo puedo ver solamente en la causa, Delfina, si ella tiene legitimidad activa o no, porque vos lo pusiste ahí, no lo quiero desautorizar lo que pusiste porque no lo sé yo, ¿eh? Entonces habría que ver la causa. Yo no recuerdo que un legislador solo, por sí solo, tenga legitimidad.
¿Entienden? O sea, necesita tener un derecho subjetivo lesionado. Por eso aparece esa agrupación ahí al lado, que le da, digamos, de alguna manera, robustez, le permite al juez no invalidar la presentación y decir, sí, acá esta persona, que es los amigos de Costa Salguero, por decir, tienen en su objeto social defender los derechos de lo que se haga en Costa Salguero. Entonces, eso le da legitimidad activa. Yo ni lo mencioné a Hernán, porque claro, no la quiero desautorizar a Delfina, porque yo no estoy seguro, porque tendría que haber leído mejor cómo es el control de la ciudad. No recuerdo que en la ciudad un legislador por sí solo tenga legitimidad activa. ¿Me siguen lo que estoy diciendo cuando digo esto? También esto se los digo, ¿saben por qué? Porque en otros países sí pasa. Por ejemplo, les voy a contar para que sepan, en México, si no uno solo, pero si un grupo de legisladores que reúnen el 30%, el 33% de los bloques de una Cámara, ese bloque parlamentario tiene legitimidad activa. Es decir, vos no te pudiste oponer a una ley en el Parlamento, pero vos sos el 35% en bloques parlamentarios de una de las cámaras del Congreso de los Estados Unidos mexicanos, vos tenés legitimidad activa ante la Corte. ¿Entienden? No tenés que andar inventando nada, no tenés que decir que vos sos Gabriela Cerruti y que vivís justo en Costa Salguero y que por eso tenés un derecho subjetivo lesionado. No hay que inventar legitimidades. Con solo ser miembro y ser parte de un bloque que reúne el 33%, tenés legitimidad. Brasil, por ejemplo. En Brasil, los presidentes de las cámaras de senadores y de diputados, por ser esa autoridad, tienen legitimidad. Por ejemplo, Cristina es la presidenta de la Cámara de Senadores. Sí. ¿Tiene en Brasil? Tendría legitimidad activa para presentarse y defender causas que tengan efectos generales. El presidente de la Cámara de Diputados acá, ¿quién es? Massa. Massa tendría la legitimidad activa si estuviese en Brasil para presentarse ante el Tribunal Federal, en Brasil es así, para pedir la inconstitucionalidad con efectos generales. Menciono todo esto porque acá no es así. En la ciudad no recuerdo que sea así, pero como no es así, miren lo que les voy a decir ahora, las reglas de juego de alguna manera vehiculizan los comportamientos políticos. Che, ¿cómo hacemos? Bueno, mete una manifestación, junta firmas, anda a los medios, ¿correcto? Sí, Marcos, es concentrado y difuso a la vez. Ahí Marcos preguntó. Las dos cosas tiene. Mete una acción, mete periodistas, buscate un juez amigo, buscate anomalías, vamos con todo y generemos las condiciones para que un juez pueda fallar la inconstitucionalidad y frenémosla. La presentación, el freno del juez no es, vamos a decir, robusto, es endeble. ¿Por qué? Porque solamente dice, no se votó de acuerdo al procedimiento. Es decir, tendría que haber habido una audiencia mejor, una doble lectura, no está el estudio del impacto ambiental, este es un clásico. ¿Dónde está el estudio del impacto ambiental? Y tal vez podría el juez saber, si el juez era el juez de la reta, decir, me frega esperen que me están llamando que voy a cortar, el impacto ambiental, ¿correcto? Y fallo igual, pero se ve que acá se dio un conjunto de factores que hicieron que se pudiera detener el proyecto. Es decir, lo que no pudieron por movilización, lo que no pudieron en la legislatura, la oposición, digo, o todo lo que el larretismo había conseguido avanzar, lo lograron impedir en esta última, así como vieron pendiendo de un hilito. ¿Vieron Indiana Jones cuando tira el sombrero y está cerrándose algo y tiene que agarrar el sombrero antes de que se caiga, antes de que el momento final? Así consiguieron este fallo, así como un momento final de un suspiro final. Y lo suspendió por un momento. Fíjense entonces, que igual es interesantísimo lo que trae Delfina, porque ¿qué trae Delfina acá? Trae una causa de control que en realidad es un tema de política urbana, de política, digamos, de negocio financiero y un negocio inmobiliario, que involucra un montón de actores y que se termina resolviendo en el control, como podría haberse resuelto de 1000 formas distintas. Pero fíjense cómo el control actúa políticamente. Pero no es que se resuelve porque la Constitución así lo establece, sino porque se dieron las condiciones como para que un juez pueda fallar de esa manera. Seguramente que el juez habrá tenido en vista, debe tener una ideología, por supuesto, debe haber visto encuestas, debe haberse asesorado, debe haberlo charlado con un montón de gente. Para saber específicamente qué pasó, hay que hacer, 2 puntos, comillas, sociología del Poder Judicial.
En este caso, a ir a hablar con el juez, saber de dónde viene, qué pasó, cómo se movió el expediente. No le pido a Delfina que haga todo esto. Por supuesto que no. Ya lo que hizo para mí en este curso es un 10, está fenómeno. Pero sí tengo que mostrar todas las falencias, por un lado, y por otro lado, todo, cómo se podría enriquecer todo eso que están haciendo, ¿no? Y después sí dar una opinión formada. Mira, te leí todo, te analicé todas las partes, entendí todas las tensiones, entendí cómo funciona el control de la ciudad y entendí políticamente de qué va la cosa. Y acá está acá está mi trabajo. Toma, ahí te lo tiro por abajo de la puerta, haz lo que quieras, poneme un 10 o no, no me importa, porque igual sé que lo hice excelente, me importa tres pepinos lo que pienses, ¿no? ¿Entiendes, no? No te voy a pedir que lo mejores, ya está bastante bien. Por lo No, menos no, Ah, está muy bien. ¿Se entendió todo lo que estoy explicando? No, pero está bueno porque ustedes van viendo cómo el control está en todos lados. es distinto, entonces está bueno también, ¿entendés? Obvio, Porque obviamente, ahí entra todo el tema que está pasando ahora, la autonomía de Buenos Aires, todo el conflicto, entonces vas entendiendo un poquito más también. Está bueno. exactamente. Exactamente. ¿Quién más trajo algo que quiera mostrar? Nos queda un ratito. ¿Alguien más o no? Yo traje, si Vamos, quieren. Delfina Verdini, dígalo. Ahí paso la nota. Pase la nota. ¿Por dónde la pasás? ¿Por el chat o por el Meet? La paso por acá, por esta plataforma. Por esta plataforma. Bueno, Info al juez de San Luis. Vamos a ponerla mientras hablas, dale. bueno, mi caso sería que una jueza de San Luis declaró inconstitucional la ley de interrupción del embarazo en la provincia. Las partes serían Liliana Negre, que es la demandante, integrante del Partido Justicialista, el Estado San Luis, que es la parte demandada, y la jueza, que sería María Eugenia Bona, que es la titular del juzgado laboral número 2 de la primera circunscripción judicial. Pausa. Delfina, esta Sí. causa la retrabajamos el cuatrimestre pasado, así que te agradezco. De todos, esta de las más lindas que hay. Muy buena esta nota. O sea, esta causa que se dio mucho en el país, porque lo muestra bien este caso. Dale, seguí. Quise encontrar el fallo, digamos, en PDF y no lo encontré, pero bueno, después lo voy a seguir buscando. Bien. Los antecedentes sería que, bueno, luego de haberse aprobado en ese momento que esa fecha, creo que es del 20 y pico de marzo, por ahí de este año. Luego de haberse aprobado hace 3 meses en Argentina la ley de interrupción voluntaria del embarazo, una ex senadora que es opositora al aborto legal. La subrayo acá, Liliana Negre de Alonso. Sí. Presenta una denuncia contra el gobierno provincial de San Luis con el objetivo de declarar... Pregunta, ¿Qué? ¿por qué contra el gobierno provincial de San Luis si es una ley nacional, la ley 27.610? ¿Qué pasó? Porque no se trató primero en San Luis y como el objetivo de ella es declarar inconstitucional el aborto en la provincia de San Luis. Y después lo que se hace es que el Estado de San Luis dice que, bueno, después digo como la justificación del Estado, pero lo que se hace es que el encargado del caso se pase que el caso se pase a la Corte Suprema de Justicia. No es así. Yo lo que te voy a pedir ya de movida es, miren, esto que decía Delfina, no Verdini, sino Kerchen, ¿no? Tengo 2 Delfinas acá, 2 Francos, 2 Delfinas, la verdad que podrían cambiarse los nombres. Pero no me María, todo bien. ¿María también sos? Ah, bueno. Mary. Sí. María. María Delfina. No, Delfina María. Sí, escuchen. Esto es muy parecido a lo que decía Delfina Kerchen de la autonomía de la ciudad. ¿Qué pasa? Hay una ley nacional, ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, ¿correcto? Pero después hay una aplicación de las leyes a través de normas provinciales que ponen en ejecución leyes nacionales. Entonces, como la ley es nacional y tiene aplicabilidad en todo el territorio, en las diferentes jurisdicciones, provincias, se busca quienes se oponen a la aplicación de la ley y que no lograron
evitar la sanción a nivel federal, se busca la inaplicabilidad de la política pública por jurisdicción. Entonces, se comienzan a atacar las disposiciones provinciales que ponen en ejecución la ley nacional. Y entonces, un juez con asiento en la provincia de San Luis solo tiene competencia y jurisdicción en el territorio de San Luis y no en todo el país. Entonces, el efecto puede ser general solo para ese distrito. ¿Siguieron esto que acabo de decir? Es importante, porque así va funcionando el control y le va dando un cierto dinamismo. Perdón, profesor, pero en estos casos entonces el efecto del fallo puede ser general. Bueno, es un re tema. Mira, si yo, la verdad que acá lo que tenemos que buscar, Delfina Verdini, es la causa. Sí o sí. Porque lo mismo que le dije a Marcos, de los argumentos de la causa, de cómo haya fallado el juez, vamos a advertir cuáles son los efectos. No lo vamos a saber si no leemos el contenido de la sentencia. Eso está claro. Después también podemos ver cuál fue el efecto práctico. Che, vas a San Luis, llegás al hospital, te querés hacer una interrupción y te dicen, no, acá no la hacemos. Bueno, ese sería el efecto material. Te pueden decir, no la hacemos porque no tengo los elementos necesarios, o no lo hacemos porque acá hay un fallo que lo prohíbe, o no lo hacemos porque el director del hospital dijo que no, y después vas a ver por qué no lo hacen. Si es por el fallo, o no es por el fallo, o es porque en San Luis son muy católicos y no la quieren aplicar, o hay objeción de conciencia, o qué sé yo, la cantidad infinita de motivos por los cuales lo hacen o no lo hacen. Y veremos si el fallo tiene incidencia. Pero hay que leer el contenido del fallo, en principio, para saber si podría llegar a tener alguna incidencia. ¿Entienden que no hay verdades ni hay respuestas? Decime, Delfina. No, que además agreguemos para Delphi que en San Luis también hacen todo como se les canta. No, no es nada más esto. Pero escucha, esto que me acabas de decir es lo mismo que en el trabajo cuando pones lo del 98% o que el objetivo de la ley es tapar la vista del río. No puedes decir, en San Luis, yo te banco igual, pero no podemos decir científicamente, en San Luis, ciencias sociales, en San Luis hacen lo que se les canta. Perdón, es que estamos haciendo un trabajo sobre gobiernos autoritarios y democracias delegativas, todo eso, y un compañero justo está en el caso de San Luis y me hizo acordar de eso. No, Yo digo, hacen lo que quieren. tengan cuidado con las afirmaciones. Vamos a decir, yo a priori puedo bancar o no políticamente, pero siempre lo estamos haciendo con prejuicio. Prejuicio porque no tenemos todos los elementos. ¿Entienden lo que digo? Ustedes saben cómo yo pienso, pero hay que ser, no sé si hay que ser. Seamos nosotros acá cuidadosos. Nada más. Bueno, igual está el fenómeno. La ley, entonces, es esta, y se buscó impedir, miren, yo les voy a contar ahora, no solo en San Luis, se buscó impedir en todas las jurisdicciones. Y hubo fallos contrarios a la aplicación de la ley que la declararon inconstitucional en varias provincias, no solo en una, también en Salta, también en Corrientes, porque ¿qué pasa? El movimiento, vamos a llamarlo mal, como se autodenominan ellos, pro vida, o las dos vidas, o pañuelo celeste, es muy grande, tiene mucha fuerza, tiene mucho terreno, trabaja en asociación con iglesias, parroquias de todo el país, tienen, vamos a decir, un terreno, mucha profundidad, llegada, y entonces saben moverse bien en todo el territorio. Entonces van, digamos, consiguiendo la inaplicabilidad de la ley, y esto va a ser un proceso largo, no es que con la sanción de la ley se gobierna. No, no se gobierna en el terreno. Hay que ir y hay que promulgar la ley en el sentido de leer la misa, para que se entienda, darla en la escuela. Hay que ir con la ley a todos lados, decir, che, miren que tenemos esta ley. ¿Entienden? Así pasó con la Constitución cuando se sancionó, nadie se enteró. Y claro, estaría bueno, Delfina Verdini, que traigas el fallo, porque acá dice que se declaró, la jueza la declaró a la ley inconstitucional y fíjense, inconvencional. ¿A qué nos referimos con inconvencional? Que no respeta el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos del Niño, y además la Constitución de la Provincia de San Luis, y además la Constitución Nacional. Es decir, la jueza se tomó la atribución de decir que la ley viola la Constitución Nacional también.
¿sí? Y también dijo la jueza que viola el artículo 19 del Código Civil y Comercial, que debe decir que hay niños desde la concepción, niñes. El efecto lo vamos a advertir a partir de saber si las partes es una diputada, que no creo que lo sea, porque una diputada no tiene legitimidad activa por sí sola, ¿sí? Y entonces, según saber quiénes son las partes, nos permite hablar de cuál podría ser los efectos. ¿Quién podría ser parte en esta causa? Bueno, podría ser parte, por ejemplo, la persona que intenta acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y le es denegada. Entonces, por ejemplo, yo soy Juana Molina y me presento en un hospital de San Luis, ¿correcto? Y digo, hola, quiero que se me haga la intervención. Me dicen, no, acá no te la vamos a hacer. Voy a la justicia de San Luis. Le digo, por favor, apliquen la ley 27.610 y háganme la interrupción voluntaria de embarazo. En el marco de esa causa, asesorados por la diputada, se presenta la dependencia, el organismo del Hospital de San Luis ante el decreto que ponía en práctica en la provincia de San Luis la aplicación de la ley y le dice, no le vamos a hacer la interrupción a Juana Molina y al mismo tiempo le pedimos a la señora jueza que declare la inconstitucionalidad. Entonces, escuchen, en el marco de una causa donde hay un derecho subjetivo lesionado para esta persona y por vía de la defensa, el hospital que se defiende pide la inconstitucionalidad de la ley por la cual Juana Molina venía a pedirse le haga la interrupción. Y la jueza dijo, la ley es inconstitucional, que no se le aplica a Juana Molina. ¿Y qué también podría haber dicho la justicia? Y hay que leerlo Verdini de la causa, ¿eh? Podría haber dicho, y que no se le aplica a nadie en la provincia de San Luis. O podría haber dicho, y que no se le aplica a Juana Molina, y después vemos en cada caso qué pasa. No la vamos a aplicar en el caso de Juana Molina porque pasaron las 14 semanas. Pero yo no digo que sea inconstitucional. Eso podría haber sido una resolución. Otra podría haber sido, Juana Molina tiene 2 semanas de embarazo, pero no lo vamos a hacer porque consideramos que viola la Constitución, el pacto y la mar en coche. Y que no se le aplica a nadie. Y le ordenamos al gobierno de San Luis que se abstenga de sancionar normativas que reglamenten la ley 27.610. Con efectos generales. Publíquese, archívese, notifíquese. Al revés. Publíquese, notifíquese, archívese. Entonces, y bueno, y después habrá que ver cómo sigue la lucha por la aplicación. Las notas de diario, vamos terminando. Las notas de diario son puntas del iceberg. Son puntas del iceberg. ¿Por qué? Porque no nos dicen todo lo que queremos saber, pero sí vemos que ponen en funcionamiento el control y también vemos cómo temas de política, por supuesto todo lo que estamos trabajando acá, son vehiculizadas a través de este mecanismo. Tienen un respaldo jurídico, pero un contenido que verdaderamente es político. ¿Lo entienden todo esto? Mi idea con todo lo que me trajeron hoy aquí era que ustedes vean cómo hay una diversidad de temas y todos, todo el tiempo, tienen su espejo en la justicia. ¿Por qué? Porque no se resuelve de otra forma. ¿Está? Podría haberse resuelto de otra forma, no se resolvió de otra forma. A mí me gustaría. ¿Dudas hasta acá o estamos? A cada cual que le mandé a hacer. Quienes no presentaron nada, sí, díganme. No, eso, nosotros lo que presentamos, te traemos más información la clase que viene. Claro, me lo mejoran un poquito. Encontré el fallo, es Pirulito contra Menganito, leí la sentencia, porque para mí, sin que la entiendan, que agarren un fallo y lo lean, ya es bastante. No les pido, vale, damos el fallo y hagamos. No, pero ya acercarse a un fallo, ¿saben lo que les va a pasar? Les va a pasar que no van a entender nada. Y a partir de no entender nada, a mí me permite seguir dando la clase. ¿Por qué no entienden nada? Porque no sé esto, no sé aquello, no sé lo otro. Y yo puedo avanzar. ¿En qué avanzo? Les voy a contar en qué avanzo. Me gustaría entonces que los que les mandé a buscar el fallo, lo busquen, lo lean,
no lo entiendan y me traigan un montón de problemas, como el plomero del Titanic. No sé por dónde empezar a leerlo, no entiendo nada. Bárbaro. Tráemelo, lo vemos. 2, los que no presentaron nada, que presenten. 2, 3, los que no presentaron nada y que presenten, que ya se anticipen y no me traigan una nota, sino que me traigan la nota sustanciada, ¿correcto? Te busqué el fallo, te busqué las partes, tampoco entendí nada. Les dejamos hablar la primera parte a los que no trajeron nada. 4, empezamos con Poder Judicial. ¿Por qué? Porque esto, la lectura de los fallos, nos lleva a leer Poder Judicial, nos lleva a tratar de, o a tener que entender cómo corno se organiza el Poder Judicial a nivel federal. ¿Entienden? Entonces, no es que vemos Poder Judicial como un tema impoluto, sino que lo vemos a partir de la necesidad que tenemos de entender cómo está funcionando. ¿Está? Y final, me permite a los que no trajeron nada ponerles una nota. Y a los que ya trajeron, ya les pongo una nota, no se preocupen. Profe. Siempre la nota es buena, no se hagan problema. ¿Está? Profe, ¿me escuchás? Sí. Yo había buscado algo de un caso más histórico, digamos, de Eduardo Sojo. Ah, Sojo, sí, ese caso es famosísimo, claro. Porque Lo tengo acá, pero tendré que desarrollarlo más igual. Pero, ¿está bien, decís, como para desarrollar eso? No, está demasiado bien, de manera que te va a complicar la vida, porque Sojo es el caso que trae el control de constitucionalidad judicial difuso a la Argentina, siguiendo Marbury versus Madison en 1860. No, es un quilombo, no traigas. Claro, por eso no me quería meter mucho ahí, pero lo tengo. No lo traigas, no porque esté mal, está bárbaro, pero está más que bien, demasiado. Claro. Y nos vamos a complicar la vida. Prefiero que agarres una nota de total vigencia, actualidad, ¿correcto? Sí. De un problema de ahora y dices, ¿y esto cómo se contrapone? Entonces vamos a leer Poder Judicial y vamos a leer un fallo que se llama Fallo Thomas. Dale, perfecto. Está dando vueltas por ahí que es sobre la causa Clarín en un momento en que quisieron invalidar toda la ley de medios. El tema de medios tuvo su recorrido judicial tremendo. ¿Está todo claro? Yo traigo la causa, entonces. Si querés estaría bueno, porque la verdad que quedaron muchas dudas, sí. No te quería hacer más cosas porque vi que te tomaste el trabajo, pero la verdad, si querés, está espectacular, porque... Sí, si la encuentro la traigo. Y te va a quedar mucho más claro también. Uh-huh. ¿Está? Y también lo que deberías hacer, Delfina, es ver si efectivamente, cuando leas la causa, Cerruti tiene legitimidad activa. Dale, perfecto. Sí. ¿Estamos? Listo. Ricardo habla en secretaría, porque yo tengo que pasar actas con notas. ¿Está? Dale. Nos vemos el jueves que viene. Les mando material por WhatsApp. Dale, gracias. Chau, chau. Saludos. Chao, gracias. Chao, nos vemos.